se tuvo la oportunidad de escribir o de entrevistar al Pollo Carvajal en una entrevista que realizó en la ciudad de Madrid, de hecho en su residencia allá en Madrid. Recuerden que el Pollo Carvajal tenía una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. Y bueno, me imagino que este fue el objetivo principal de esta conversación, pero ella profundizó un poco más en un trabajo que ya está, por cierto, en el diario Las Américas, bien completo. Primero que nada, Ibellice, gracias por permitirme conversar contigo. Esto es para un libro nuevo, ¿ah? Ibellice. Eso es lo que está pensando todo el mundo, todas las casas editoriales. Claro, claro, es que, bueno, Ibellice, de las últimas publicaciones tuyas, de verdad que cada una de ellas, una mejor que la otra. Entonces uno dice, bueno, es que esto es un caso de novela, el caso del Pollo Carvajal. Por Venezuela es supuesto, como para una saga interminable, de no, verdad. es como el por estas calles, pero eterno. Sí, eterno, sí. Wow, tantos ángulos, tanta complejidad, tanto dolor, tantas historias, tantos errores. Sí. Y que además se cometen y se vuelven a cometer y se vuelven a cometer y no se corrigen. Cuéntame qué te llamó la atención de esta entrevista con el Pollo Carvajal, más allá del titular, que por supuesto está relacionado con que lo que él decía, pues, de que Venezuela es toda una ruta del narcotráfico. Pero ¿qué te llamó tanto la atención de esta entrevista con el Pollo, que está siendo precisamente investigado o solicitado en Estados Por Unidos Estados por Unidos. presunta vinculación con el narcotráfico? Sí, yo creo que el pollo es, así como Estados Unidos está tan ansioso de tenerlo en sus manos, yo creo que periodísticamente cualquiera de nosotros tendría que haberse planteado, no, y de hecho era así, pues, o sea, detrás de entrevistar al general Hugo Carvajal, al Pollo Carvajal, estábamos todos los periodistas, sobre todo los que hemos trabajado la parte militar. En tanto, lo que significa que se trata de un personaje que yo dificulto que exista uno más vivo en Venezuela y ya fuera de él, porque hay muchos que han huido, que tenga y maneje tanta información sobre la élite chavista que aún sigue en el poder, porque buena cuota continúa con Nicolás Maduro, otros se han separado. Entonces, si juntas todo lo que él manejó desde el principio del gobierno de Chávez hasta este momento, no hay nadie que haya manejado el privilegio de estar en los organismos de inteligencia con acceso a primera mano al jefe de Estado que no sea uno distinto que el Pollo Carvajal. Era urgente hablar con él además porque su estatus jurídico está en suspenso. Si bien el tribunal en España decidió que no iban a extraditarlo, la Fiscalía Española apeló. Al apelar la Fiscalía Española, pues existe todavía el riesgo de que Estados Unidos sí se lo lleve, porque, porque esa puede ser la decisión judicial. Yo me lo planteé de esta manera. Si se va a Estados Unidos, los periodistas no vamos a tener acceso más, quién sabe hasta cuándo, para poder hablar con él. De ahí mi insistencia para resumir lo que era tu pregunta, en que era urgente tener información, o por lo menos parte de la información, porque él no la va a decir nunca, Claro, la va a decir a Estados Unidos o a España, claro. pero tener la mayor cantidad posible de datos y de información que describa nuestro país y que ayude a esclarecer lo que está ocurriendo, por ejemplo, sobre qué se sostiene Nicolás Maduro. Y se sostiene justamente por el narcotráfico y Bellice. Bueno, es lo que por lo menos pudimos ver de esta entrevista que le realizaste al Pollo. Y el Pollo, además, el general Carvajal estuvo incluso detenido en Aruba justamente por un tema relacionado con el narcotráfico. Y yo te pregunto, o sea, ¿se puede decir que el general Carvajal sí estuvo vinculado con casos de narcotráfico o él se defiende de todo? Yo sé que se defiende, pero te digo, o sea... Lo que pasa es que yo te confieso, Sergio, todos esos casos han sido tan ventilados, tan desarrollados, tan públicos, que es decir, eso está en registro, confirmado por las autoridades de Estados Unidos con su versión, por las venezolanas con la suya, por las españolas con lo que lo han investigado. Que a mí te voy a decir qué era lo que me interesaba realmente en el tiempo útil que iba a estar o que estuve con el general Carvajal.
los secretos del régimen. Porque si yo le pregunto sobre su caso o me engancho, que era lo que quería hablar, él iba a defenderse. él va a decir que es inocente. Claro, claro. Toda persona que tú sabes muy bien que nosotros Entiendo. los periodistas le tenemos que dar derecho a la defensa, pues tendría que registrar toda la entrevista sobre su inocencia. Y para decir que es culpable ya lo han dicho los organismos en los cuales creemos, además, como son las agencias federales norteamericanas o el pronunciamiento del Departamento del Tesoro. Que es importantísimo saber de lo que pueda decir el general Carvajal, lo que dijo, la inscripción de la Fuerza Armada Nacional, la situación de la corporación criminal sobre la que se sostiene el régimen de Nicolás Maduro, los cubanos dentro del país, incluyendo porque manejan hasta el máximo secreto militar, no tenemos soberanía, los chavistas, maduristas han entregado los secretos del país, la guerrilla colombiana y la situación en nuestro territorio. Eso es importantísimo. Y eso lo maneja él porque viene de esos organismos que conocieron de eso, incluido él. Según lo que pudiste conversar con Carvajal, ¿quién sería la cabeza de toda esta estructura, si es que realmente se puede llamar una estructura? Sé que le insististe en determinar si realmente había un cartel y él decía que no había cartel como tal, que no lo puede ver de esa forma. Pero ¿quién estaría a la cabeza de todo eso? ¿Sería realmente Diosdado Cabello como se especula, o Tarek El Aissami, o es Maduro? Bueno, fíjate que a mí me pareció razonable su visión, su lectura sobre la situación de cómo opera el narcotráfico en Venezuela, porque el que no se defina como cártel o estructuralmente no operen como un cártel bajo los efectos, y tal vez es mucho peor, el narcotráfico tiene tomada Venezuela. Solo que él lo describe de manera distinta, porque en efecto un cártel tiene el capo mayor y todo eso va bajando sobre las redes y las instituciones. Pero en primer lugar, en los países que conocemos con cártel estructurado, el Estado hace un real esfuerzo por combatir el narcotráfico. En el caso de Venezuela, no. En el caso de Venezuela, la burocracia del régimen forma parte del cártel, o de lo que sería el cártel, de la estructura organizada para el narcotráfico. Entonces, eso es en cuanto a descripción, que podría parecer un tema menor, no lo es, porque sería revelador cómo es la mejor manera para combatir nosotros, que nos tocará, porque saldrá Maduro y acabaremos por lo menos con esta primera peste, de cómo se puede combatir y cómo las Fuerzas Armadas, si funcionan institucionalmente, podrían ser incorporadas a la lucha contra el narcotráfico. Pero primero tiene que ser el diagnóstico, por eso creo que es de utilidad conocer exactamente cómo está operando el narcotráfico en Venezuela. Y está operando desde el Estado, está operando, por supuesto, con la Fuerza Armada Nacional primero que nada. ¿Y qué dice él? Que la Fuerza Armada, que la táctica, para hablar de lo que tú dices, ¿quién es el jefe que lo dirige? El jefe que lo dirige se llama Nicolás Maduro, como títere de los cubanos. Eso es la estructura fundamental. Y donde todo va permeando, incluyendo las máximas autoridades militares, como el ministro de la Defensa o los comandantes de cada componente, que se han vuelto los mayores corruptos y cómplices del delito, y han sido comprados, su lealtad ha sido comprada por Nicolás Maduro a cambio de no solo permitirle participar en lo que significa la ruta del narcotráfico, sino en minas de oro y todo lo demás. Ahora, ¿y cómo se acabaría en todo caso con esta banda narcotraficante en Venezuela? Y dice, si no es de pronto justamente por esas razones que el gobierno de Estados Unidos insiste en tener en su nación, aquí en este territorio, al Pollo Carvajal, que tiene tanta información que puede dar. Bueno, yo creo que eso se acaba saliendo del sistema. Es decir, tú no puedes hacer nada con un sistema bajo estas condiciones. Ni siquiera solo se trata de Nicolás Maduro. Las raíces... Claro, es todo un sistema, como tú dices. Sí, lo que eran las instituciones del país, porque ya ni siquiera podemos llamarlas así, puestas al servicio del delito. Es una corporación criminal. Creo que eso es lo que más se acerca al diagnóstico. Entonces, lo primero es salir de ello, y saliendo de ello tienes que salir obligatoriamente de los cubanos. Claro. Los cubanos están
apoderados de todas las instituciones o lo que queda de las instituciones del país, porque se han encargado de destruirlas. Ahora, yo siempre me hago esta pregunta, y bueno, yo sé que tú también te la hiciste, porque yo leí la entrevista. Yo digo, esta gente de pronto empieza como que a soltar y a decir cosas, y en el caso del Pollo Carvajal, dice todo lo que sabe por dentro. Ahora, ¿por qué no denuncian? Yo sé que, insisto, yo sé que hiciste esa pregunta, porque es que uno se la haría. ¿Por qué no denunciaron en su momento? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué el temor? Porque están tan embarrados también, ¿no? Es lo que Creo que es una mezcla de todo, ¿no? Él describe, también me parece que se acerca a la verdad, el terror que se han encargado, y también ese ha sido un plan de los cubanos, cómo han construido una maquinaria del terror sobre la fuerza, los miembros de la Fuerza Armada Nacional, y bueno, se han apoderado de ello. De verdad ha sido duro para muchos, no voy a decir que para todos, pero para muchos, cuando vemos la situación de los presos políticos. Te digo algo, por ejemplo, a nosotros, o sea, al mundo civil, que le reclamamos tanto a la Fuerza Armada que haya permitido que se mantenga Maduro y que no haya reaccionado. Esta pregunta es natural para un periodista hacérselo, y como se lo hice de hecho al Pollo Carvajal. Pero también en nuestra lucha política diaria, los militares están en un segundo lugar, porque la sociedad civil le reclama a los militares. Cuando tú escribes en una red social y dices, están torturando al general Baduel o a Rodríguez Torres o cualquier otro militar, porque nadie se acuerda de Caguaripano o los chicos de Cotiza, que fueron los primeros que se pronunciaron a favor de Guaidó, cuando, sí, hace un año, sí, va a ser en febrero, en enero. Entonces, también hay un castigo constante contra esa Fuerza Armada, donde se sienten absolutamente frágiles, porque los persigue el aparato militar cubano, pero los persigue también la sociedad civil. Y entonces, en esa coyuntura y bajo una fragilidad, yo diría que moral, se quedan allí. Sí, se dejan corromper, por lo menos dicen que tienen unos mínimos privilegios, cada vez los van teniendo menos, por cierto, y es la descomposición. claro. Eso va sobre todo tal vez yo digo, en los niveles medios, ¿no? En la de los generales hay una gran sinvergüenzura, sin duda. O sea, yo no veo excusa, si tienes una formación y tienes conocimiento de todo lo que se está haciendo allí, cómo seguir siendo parte de un régimen como el de Nicolás Maduro, sostenidamente genocida. Bueno, pero ahí está. Fíjate que en el día de hoy está hasta postulándose para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Sí. Unidas. Algo insólito, pero es real, está ocurriendo. Descarado, y además es un peligro. No, es un peligro mundial, definitivamente, porque o sea, un régimen que además ha sido catalogado como violador de derechos humanos por parte de la misma comisión que integra o que lidera Michelle Bachelet, bueno, que esté allí, bueno, habrá que ver qué pasa en el día de hoy con respecto a esto. Ya concluyendo, Ibellice, una vez a ver, que concluya o que termine este proceso, porque no sé en qué instancia está lo que pudiera ser, si realmente puede llegar a ser Carvajal extraditado a Estados Unidos. ¿Prosperaría algún tipo de, no sé, de juicio? No, más que un juicio, prosperaría algún tipo de investigación para, para buscar responsabilidades penales en Venezuela con respecto precisamente al narcotráfico? Bueno, tú dices en tanto el Pollo Carvajal o en tanto el narcotráfico en general. Yo creo Bueno, que claro, digo el pollo porque, claro, como Estados Unidos está es pidiéndolo correcto, como el y lugar y es buscando. el que está más a la mano, ¿no? Sí, sí. Yo creo que viene inevitablemente, tiene que venir un intercambio de información importante que favorezca a una salida para Venezuela. Y Sí. sin duda la información que puede suministrar el general Carvajal puede ser de muchísima utilidad para la lucha, nos guste o no, porque insisto mucho, o sea, esos juicios morales que te deben ocurrir a ti también, de por qué entrevistaste al general Carvajal si él es
Pues digo, bueno, porque es nuestra obligación como No, periodistas. Imagínate toda la información que él maneja y cómo la vas a desechar. Es decirle a la policía, no atrapes a ese personaje porque es un ladrón, ¿no? claro. En el caso del general Carvajal, con esa responsabilidad y esa información que ha manejado, yo creo que podría aportar mucho para la lucha contra el narcotráfico. Bien Pero, sea desde pero España, desde España eso se pierde. Eso no sé. No necesariamente. No. Yo no sería tan contundente en decir que se pierde. Yo creo que pueden existir, o sea, esos vasos comunicantes de Estados Unidos, Venezuela pueden estar reactivados siempre. Él está interesado, porque también hay muchas alternativas en llegar a un acuerdo, como es muy común. Yo te doy el lomito y tú me das tales condiciones. Eso no sería el primero ni el último. Sí, yo creo que también eso fue interesante, visualizarlo aún más, porque si algo quedó en evidencia, me ha llamado gente muy seria para hacerme esa observación. Si algo ha sido muy claro después de la entrevista, es que él sí maneja información. Bastante información, mucha información. Y la suelta, de vez en cuando la suelta, porque como tiene acceso a redes sociales, la suelta, y la suelta. Sí, va soltando más. Yo espero que después de esta entrevista se anime y lo haga más.